Entonces, digamos, ¿ustedes por qué explicarían que esa densidad no estuviera tan alta? ¿Cuál es como que podrían llegar a pensar? Tal vez ya le están dando hidratación al niño, entonces ya está compensando pues a nivel urinario. Sí, posiblemente es que, digamos, pues, hay que recordar que es un paciente pues, que ingresó con signos de deshidratación alta, entonces posiblemente pues, cuando él ingresó no haya estado, pues, no estaba orinando. Entonces una vez le empezaron los líquidos, la primera micción que hizo, se la recogieron y por eso pues, es una densidad en el límite superior, ¿cierto? Que pues no es muy alta y pues esto puede ser como explicar también. Otra cosa que podríamos pensar es que hay que recordar que durante los procesos de deshidratación uno de los órganos que sufre bastante es el riñón, ¿cierto? Entonces podríamos empezar a pensar en que ya pues hay pues está empezando como a desarrollarse un compromiso renal allí. Que no le permita concentrar la orina y por eso pues los niveles bajos pues no bajos sino como no los esperados para dicha deshidratación. Bueno, entonces sí, como habían dicho, está en lo correcto, es un grado de deshidratación 2-3. ¿Por qué? Grado 2, porque el paciente está irritable y taquicárdico. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que pese a que el paciente estaba somnoliento, no estaba todavía inconsciente. ¿Sí? Sin embargo, eso también nos puede guiar un poco hacia la deshidratación de grado 3, porque en la grado 3 el paciente también puede estar somnoliento. Bueno, ¿y por qué grado 3? Porque el paciente somnoliento tiene la fontanela anterior, pues un día, como había dicho Fabián, que también es un signo de deshidratación tanto grado 2 como grado 3. La mucosa oral está seca, los labios secos, está taquicárdico y tuvo un cuadro convulsivo. ¿Sí? Bueno, antes de hablar del tratamiento del paciente, vamos a hacer un estudio del estado de este. En la historia clínica vimos que había muchas cosas que no estaban incluyendo también el peso del paciente. Entonces, acá hicimos un estudio de muchas fórmulas que se utilizan en pediatría para determinar cómo está. Bueno, voy a tratar de explicarlas. Entonces, el peso. Para hallar el peso tenemos la fórmula que dice que la edad en meses, que en este caso serían 8 meses, los que tiene más 9, dividido sobre 2, nos va a dar el peso del paciente. En este caso tenemos un peso de 8,5 kilogramos en el paciente. Tengamos en cuenta que esta fórmula se utiliza para pacientes menores de un año. Entonces, una vez tenemos el peso del paciente, vamos a ver el agua total del cuerpo. El agua total en un paciente adulto sería del 65 al 75%, pero en un paciente de estos que tiene menos de un año, pero que no está en un estado perinatal, encontramos un 80%. Si estuviera allí recién nacido, lo podríamos encontrar hasta el 90%. Entonces, como está en el 80%, tenemos que hacemos esta multiplicación, que es el peso total por el 0.8 para que nos dé el 80% y encontramos 6,8 litros de agua. ¿Cuánta agua ha perdido? Debido al grado de deshidratación que establecimos, ponderándose mucho hacia el grado de deshidratación 2, pero también perdiendo a 3, encontramos que el paciente había perdido el 10% del agua. Entonces, los 6 litros por 0.1 nos van a dar 680 mililitros de agua, que es la cantidad de agua que ha perdido. La necesidad basal de agua. La necesidad basal de agua se saca según algunas fórmulas. Método de Arrow es uno, que es con la superficie corporal, y otro método es el de Follides. Entonces, en este caso utilizamos el método de Arrow porque teníamos acceso a la superficie corporal. Cuando el acceso a calcular la superficie corporal se dificulta, entonces se tiende a utilizar el método de Follides. Y en este caso utilizábamos 1500 mililitros por metro cuadrado, es igual a la necesidad basal de agua. En este caso, la superficie corporal nos va a dar, la fórmula es esta: 4 por el peso, en este caso 8,5 kilogramos, más 9 dividido 100. Esto nos da esta superficie corporal, y la multiplicamos por la necesidad de agua y nos va a dar 645 mililitros día según este método. La osmolaridad de la sangre la vamos a encontrar en el paciente de la siguiente manera: multiplicamos 2 veces el sodio que tenía, que lo encontramos de 132, por la glucosa, que la habíamos tenido de 95, sobre 18, más el BUN,
por más el boom, que en este caso es 6 dividido 2.8. Esto nos va a dar igual a 271,42 milimoles litro en la sangre. Estos valores de acá que encontramos acá son valores que se encuentran dentro de un rango normal en un niño de esa edad. Entonces, ahora vamos a hablar del total de potasio, que son 30 por kilo. Dentro del potasio que tenemos en este paciente encontramos 255 mil equivalentes. La pérdida total que ha tenido debido al valor que teníamos de 2,8, que el valor normal es de 3,5 a 5, de 3,5 a 4,5, tenemos que haber perdido aproximadamente el 5% de potasio, y el 5% de todo este potasio total va a ser el 12,75 mil equivalentes. Y la necesidad basal de potasio está determinada por 0,5 por los kilogramos sobre día, que en este caso va a ser igual a 4,25 mil equivalentes día para este paciente. Ahora, habiendo hecho un estudio del estado del paciente, de cuánta agua necesita, cuánta tiene, cuánta perdió y cuánto potasio necesita y cuál es la osmolaridad de su sangre, vamos a hablar sobre el tratamiento. Entonces, un plan de manejo, ¿cierto? Pues, como ustedes, ¿qué pensarían según esos planes? Pues se dice, pues como hablamos ahorita, lo principal en diarreas, en este caso que dijimos que es viral o posiblemente por levaduras, ¿cierto? Como, ¿qué plan de hidratación pues, pensarían ustedes? Pues de pronto lo que primero se debe tener en cuenta es una rehidratación teniendo en cuenta los parámetros que se trabajaron antes pues, con todas las fórmulas que se presentaron, teniendo en cuenta el nivel de deshidratación, el nivel osmolar, o sea, todos los criterios que tuvieron en cuenta antes para tener un plan de rehidratación específico para el niño. Sería como en un primer momento lo más importante es devolverle el estado de hidratación. ¿Y por qué vía se lo daría? En un principio pues por vía parenteral, por lo que decían que porque ahora no lo recibía, que estaban hablando de 50 miligramos por kilo. No, bueno, dependiendo del criterio que se le dé, y ya más adelante, entonces como unas 4 o 6 horas después se puede hablar de si recibe vía oral. Básicamente lo mismo. Si se está pensando en una diarrea de tipo viral o micótico, lo principal pues, es manejar el estado de hidratación. Si el paciente tiene alteración del estado de conciencia y no acepta la vía oral, se puede pensar en hidratación parenteral, pues, como ya se había dicho con el plan C, que es de 50 cc kilo la primera hora y luego 25 las otras 2 horas. Si se puede pues, pasar, o si se tiene la forma de poner una sonda nasogástrica, también pues, es una buena idea para administrar sales de reducción osmolar, pues, mientras el paciente recupera el estado de conciencia y puede recibirlas. Y digamos alguien, pues, como qué solución utilizaría. O sea, teniendo en cuenta que las soluciones para vía intravenosa son el lactato de Ringer, Darrow y DACA. Aquí tenemos que Y tener pues también la solución salina normal. Aquí tenemos que tener en cuenta que el paciente tiene el sodio y el cloruro y potasio bajos. Entonces, ¿con qué iniciar? ¿Cómo? No tanto Ringer. Y después, ¿con qué seguir? Y pues, pero, o sea, si se le administra solución salina podrían perder, o sea, si hay deshidratación puede haber acidosis. Si se le administra solución salina podrían perder la acidosis. Si se le administra lactato, él tiene sodio, tiene cloro, tiene láctico, y podría mejorar pues, el estado de acidosis también, aparte de aportar electrolitos y agua. Pues bueno, entonces sí, como les dice José Elber y Sofía, nosotros también pensamos en eso. Entonces, vía intravenosa principalmente porque no recibe, y entonces principalmente el lactato de Ringer, teniendo en cuenta lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Porque el lactato de Ringer, como dice José Elber, tiene lactato
que se convierte en bicarbonato, que va a ayudar contra de pronto una acidosis que pueda estar haciendo por la pérdida de ácido, por la pérdida de los electrolitos, por el desequilibrio. Entonces, pues según lo que dice la Organización Mundial de la Salud, entonces se dice que la alcata de Ranger en menores de 12 meses se da 30 mililitros kilogramos durante 1 hora y después 70 mililitros por kilogramo durante 5 horas. Ya después, cuando empiece a tener una hidratación mejor, entonces ya se puede pensar en la solución salina. Y ya cuando pues tolera la vía oral también se debe tener en cuenta la leche materna, los probióticos que pueden ayudar contra ciertos microorganismos y la dieta astringente pues que ya les explico. Ahora vamos con la quinta pregunta. ¿Cómo podrían explicar ustedes el cuadro convulsivo que presentó este Pues paciente? generalmente por el desequilibrio electrolítico que hay, ya que hay una pérdida de potasio y creo que el sodio también está alterado. Pero digamos allá, ¿Eso qué hace? ¿qué más? Digamos, pues hay un desequilibrio electrolítico, es cierto, pero tenemos que hay hiponatremia y hipocalemia, como cuál pensarían ustedes? Podría orientarse por ese lado, ¿cierto? La hiponatremia como tal podría producir el síndrome convulsivo. Pero, o sea, dentro de lo que yo he revisado, decía que el umbral convulsivo disminuye cuando el sodio está por debajo de 125. En este caso tenía 132. Ahora 132. Podría relacionarse, ¿cierto? Pues la última palabra no es que estaba por debajo de 125. Pero también se podría pensar en otras causas como hipoglicemia, como infección del sistema nervioso central como tal. Y más. Pues, para explicar desde el grupo, explicando el cuadro convulsivo, lo vamos a explicar desde 3 aspectos. Como miramos ahora cuando hicimos el estudio del estado del paciente, habíamos encontrado una glicemia normal. Entonces, pues allí se descartaría ese pedacito. Volviendo otra vez acá, encontraríamos que hay 3 causas que son las que se ponderan dentro de la explicación. La primera y la que se pondera con mayor valor es la hiponatremia, pero es que dice que está por debajo, no está por debajo de los 125 o 120 que aparece en la literatura para que dé un cuadro convulsivo. Pero resulta que tenemos otros 2 casos, otros dos cosas que nos apuntan hacia la convulsión. Una encefalitis de tipo viral. Esto es una inflamación del parénquima encefálico por una infección del sistema nervioso central debido a un virus. Y resulta que en los estudios que se han hecho del rotavirus encontramos que este virus y otros virus que producen diarrea pueden estar concomitantes a una encefalitis que también puede producir un cuadro convulsivo. Y resulta que el paciente está con la fiebre por los 38 grados. Entonces, tenemos muchos caminos que conducen a este fenómeno. Entonces, aparece la convulsión. Una de las etiologías es la hiponatremia, que está en el primer lugar. La otra vendría a ser la encefalitis viral y por debajo vendría a ser la fiebre. Y si sumamos estos 3 mecanismos, entonces aparece la etiología de la convulsión explicada en este paciente. Y la acidosis, que no le dije. La acidosis también puede producir el cuadro convulsivo. Ahora, pues, con la interpretación de los paraclínicos, ya pues, digamos aquí, yo les coloqué los valores de referencia para no perdernos, ¿cierto? Después, ¿o qué opinan? Entonces, ¿qué tenemos? Hay que recordar, decía, en cuanto a los callados, pues podría indicar que pues, el sistema inmune está haciendo alguna actividad contra el patógeno, en este caso viral. Entonces nos podría indicar actividad del sistema inmune y pues la está disminuida, pero como esto es en los niños, pues podría considerar que también es de tipo viral. Pues sí, hay que considerar tenemos que los patrones de leucocitos en niños son de 10.000 a 15.000 y pues el resultado nos dice que tiene 9.800, ¿cierto? O
ya que puede pensarse, aunque no es muy marcada, en una leucopenia pues más o menos leve. Los neutrófilos, hay pues una neutrofilia pues más o menos, ¿cierto? Hay que recordar pues que la forma leucocitaria en niños es invertida por lo que el sistema inmune apenas está desarrollando, y eso es lo que pues, explica que esté así, ¿no? Linfocitos, y lo que decía Alejo, que los callados, el 5%, entonces digamos así, prácticamente mirando esto, diríamos que pues como no hay como mucho que pensar, ¿cierto? Pero los callados sí nos dicen como que ya, ojo, pues aquí como que algo está pasando y el sistema inmune sí está como luchando contra algo en este instante. Tenemos el ionograma, ahí también ves como qué opinan. Ya pregunto y la leucocalcemia. Sí, pues y lo que les mencionamos ahorita de la densidad de la orina, ¿no? Hay que hablar, digamos, que de la hipocalemia, digamos, nadie todavía ha mencionado de que en el examen físico nos decía, aparte que es un paciente con diarrea, que había ruidos positivos disminuidos, y uno dice como que bueno, pues tiene diarrea porque hay ruidos positivos disminuidos. Y la explicación está aquí. ¿Por qué? Porque cuando hay hipocalemia, pues, la hipocalemia es principalmente el calcio, el potasio, afecta principalmente el músculo, ¿cierto? Entonces, eso se dice que hipocalemia, aparte de es bastante importante en un niño porque dice que procesos de hipocalemia se relacionan con alteraciones de crecimiento, alteración de la síntesis de proteínas y, como les dije, puede generar náuseas e idioparásitos secundarios. Tenemos el coprológico, ¿cierto? Desde aquí ya hemos hablado bastante y lo único que no hemos mencionado son los cristales de Charcot. ¿Cómo qué opinan esos cristales de Charcot ahí? Podrían ser ¿Qué importancia tiene? antecedentes de pronto parasitarios, que ya haya cursado. Listo, entonces parásitos, pero en el coprológico nos dicen que hay ovocitos, no hay huevos, no hay quistes, entonces... Pero en el coprológico también tenemos que tener en cuenta que pudieron haberle hecho un coprológico serial. De pronto en este no salía las bacterias o los quistes o tal vez por la levadura. Sí, eso también pues es considerable, pero digamos como enfocándonos, hay parásitos que pueden estar allí y que, como dice Eric, puede que no salgan en el coprológico ya porque tienen como un tiempo en que ellos se adaptan y que generan, que son, digamos, tienen mucha afinidad por generar los cristales de Charcot-Leyden, que es la degradación de los eosinófilos. Les doy una pista que son gusanos, entonces pues digamos ya ahí tienen más cerquita, tienen dos. También montaría la historia clínica. Los nematodos, porque principalmente tienen afinidad para la degradación, pues para producir degradación de eosinófilos. Sí. Y aparte pues también hay que considerar los factores de riesgo que tiene el paciente, que es un niño que vive en una finca y todo eso y tiene contacto con animales. También contó como en examen de historia clínica, ¿hace cuánto se desparasitaba? Sí. Hay que considerar también la etapa en la que está el niño, se encuentra en la etapa oral, la etapa en donde todo se lo va a llevar a la boca, como ya decía, actividades, si tiene convivencia con los animales, está en el campo, pues que más que eso de predisposición. Entonces, se considera el tratamiento antimicrobiano y... No. ¿Qué opinan? Pues como es una infección viral, pues sería como no pertinente utilizar medicamentos antimicrobianos porque podría haber resistencia, pues podría traer consecuencias más adelante pues a la salud del niño. Lo único que podría caer ahí, seguro si se sospecha pues de la cándida, utilizar un antimicótico. Y tal vez mandarle pues hacerla como el diagnóstico diferencial con una inmunosupresión, mandar un ELISA o algo así, pues para descartar, pues porque es muy raro pues encontrarle levadura. Me parece, ahí habría que tener en cuenta dentro de este paciente la atrofia muscular dentro del examen físico del paciente. Un paciente con atrofia muscular, múltiples infecciones, aparte de eso el paciente tiene deficiencia en los electrolitos, pues eso por la infección, aparte de eso el paciente tenía el esquema completo, se le hizo la inmunización contra el rotavirus y de todos modos le dio. Entonces eso nos apuntaría a una desnutrición y una desnutrición podría explicar que el paciente tuviera el sistema de defensas del organismo débil.
Entonces, eso podría allí como cuadrar en esa Pero igual pues no solo haría pues hacer el descarte pues de un VIH. Igual hay que considerar en este caso que, digamos, pues si estamos hablando de esa candidiasis principalmente, según lo que reporta la literatura, se dice que usualmente los niños en el primer contacto con cándida, así tengan el sistema inmune competente, usualmente desarrollan el cuadro sintomatológico.